Bueno, buenas tardes. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes hoy. En verdad que la iglesia en Carapachay ora por la obra acá en el Partido de la Costa y para nosotros es un doble gozo porque todos los domingos y en las semanas oramos por cada uno de ustedes sin conocerle y hoy poder conocerlos es motivo doble de gratitud, de gozo al Señor, de ver cómo Él salva y cuida a su iglesia. Vamos y les pido que me acompañen al texto que leyó Sergio en Colosenses capítulo 1. Lo que vamos a hacer es leer del versículo 24 al versículo 29 y Dios mediante explicar un poquito acerca de lo que dice el texto. El título para esta predicación es Comprometidos con el Evangelio. Algo que cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en el Señor tenemos que asumir ese compromiso. Dice el texto en Colosenses capítulo 1, versos 24 al 29. Ahora me gozo. ¿Ahí? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oramos una vez más. Dios y Padre eterno, tú eres nuestro Dios. Tú alimentas a tus hijos por medio de tu palabra. Ella nos santifica. Tu palabra, que es la verdad, nos santifica, Dios, y edifica al pueblo. Pero también Dios salva al incrédulo que confía en sus obras para destruir su confianza a Dios y depositarla en Jesucristo. Gracias, Dios, por este tiempo. Oro con el corazón que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra comprensión, para que podamos, Dios, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, comprender las maravillas que hay en tu palabra, Dios, y así poder vivirlas. Dios, bendice este tiempo, por favor, ayúdanos a meditar, a pensar, a no distraernos. Dios, al que le agarre sueño, Dios, por favor, ayúdalo a despertar, que no se pierda, Dios, el mensaje que tienes tú para el pueblo acá en la costa hoy. Bendícenos, Dios, por favor, úsame a mí, Dios, usa mi boca, necesito de tu gracia para hacerlo y me entrego a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En un libro que se llama Llamados a Servir, Warren Wiersbe dice lo siguiente: servir a Dios es algo maravilloso si entendemos bien lo que es y cómo Dios lo hace por medio de nosotros. Ministrar en el nombre de Cristo puede ser tan inspirador y emocionante como un vuelo en ala delta, o puede ser tan pesado y aburrido como subir la misma gran piedra a la cima de un monte, como hacía Sísifo según la mitología griega. No importa cuán difícil sea la tarea o cuántas veces nos sintamos con ganas de arrojar la toalla, podemos seguir adelante y crecer si ministramos en la manera que Dios nos enseña en su palabra. Hermano, que hoy te conozco, si has creído en Jesucristo, si tus pecados fueron perdonados, gozate, porque este Jesucristo ha sido el medio por el cual Dios, según el texto que leímos con Sergio hoy, verso 20, te reconcilió con Dios. Ese Jesucristo mismo es quien te acercó a Dios, perdonó tus pecados, murió por tus pecados y te ha dado un ministerio del Evangelio. Un ministerio en el cual no hay opción para el creyente
de decidir si comprometerse o no. Si estás en el cuerpo de Cristo, si has creído en Jesucristo, hermano, una buena noticia, tenés un ministerio. Tenés un ministerio el cual tenés que cumplir, el cual tenés que comprometerte y obedecer. Debe ser tu compromiso diario con Jesucristo. Es un ministerio por el cual el creyente de todas las épocas y edades y todo lugar deberá rendir cuentas en aquel día frente a Jesucristo por lo que ha hecho con este tesoro que se le ha dado, que es el Evangelio. Por esta razón nosotros vamos a ver hoy que debemos tener un claro entendimiento de por qué debemos comprometernos con Cristo y su Evangelio. Y sin dudas esto va a hacer que el ministerio se vuelva parte del gozo del creyente, que trae la vida cristiana y no solo una carga. Como decía Wiersbe, puedes irte hoy pensando que el ministerio, que predicar el Evangelio puede ser tan denso y tan pesado como cargar una piedra y subirla a una cima de un monte, o puede ser tan emocionante como tirarte en paracaídas o volar en ala delta. Por estas razones que vamos a ver hoy que todo creyente que forma parte de la Iglesia de Cristo debe tener un claro concepto del ministerio y de su compromiso con Cristo y su Evangelio. Eso es lo que vamos a ver hoy. Dividimos el texto en tres partes. Del 24 al 25, el compromiso con el ministerio. Del verso 26 al 27, la razón del ministerio. Y versículos 28 y 29, la finalidad del ministerio. Versos 24 y 25, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros si cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que exista un compromiso debe haber un conocimiento de por qué uno se debe comprometer con el Señor en este caso y con su Evangelio. Pero no podemos comprometernos con algo que, hermanos, desconocemos. Hay muchos matrimonios acá que si no hubiesen conocido a su esposa, no se hubiesen comprometido, porque para comprometerse con ella deben conocerla. Han ocupado tiempo, han gastado tiempo, buen tiempo en conocerla para poder decir, sí, ella es la mujer que me va a acompañar. Y la mujer, lo mismo para con el hombre. Si no hay un conocimiento, no hay un compromiso. Con el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no entendemos por qué el ministerio, por qué el llamado a ministrar con el Evangelio al incrédulo, a la persona que se pierde, hermanos, créanme que no lo vamos a hacer porque no estamos entendiendo el por qué lo tenemos que hacer. Simplemente decimos, debemos ir y predicar el Evangelio porque Dios nos manda a hacerlo. Pero ¿por qué Dios nos manda a hacerlo? ¿Cuál es la razón de hacerlo? ¿Por qué es que yo no me puedo comprometer con este Evangelio? ¿Por qué causa tanta vergüenza predicar el Evangelio? Claramente es porque no tenemos un entendimiento de lo que significa el compromiso con el Evangelio, con las buenas nuevas de Dios. El apóstol Pablo termina el versículo 23 diciendo que él había sido ministro del Evangelio. Él dice, si en verdad, luego de hablar de la reconciliación con Dios, él dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro de la palabra de reconciliación, ministro del Evangelio, predicador, enseñador, lo que sea, proclamador del Evangelio. Pablo había sido ministro para llevar ese mensaje. Pablo había tenido un encuentro con Dios. Entendió su llamado a predicar, a proclamar la palabra de vida y además de esto se goza en el ministerio de proclamar la palabra de Dios. Pablo se gozaba en hacerlo. Pablo se deleitaba en proclamar la palabra de Dios. Pero para Pablo, antes de la conversión, esto no era un interés, no había un interés por hacerlo. No tenía un compromiso con predicar nada con respecto al Señor. De hecho, odiaba al Señor y odiaba a aquellos que predicaban el Evangelio. Y ahora él es ministro del Evangelio. Él odiaba, perseguía a aquellos que adoraban al Señor, pero Dios lo llamó, a pesar de su corazón duro para con Cristo, a ser parte del ministerio y de la obra. De hecho, si nosotros leemos las Escrituras y pensamos en el tiempo desde aquel momento hasta el día de hoy, no vemos un hombre que se haya comprometido tanto con la predicación del Evangelio como el apóstol Pablo. Dios mismo lo llamó
no esperó que Pablo se ofreciera voluntariamente, sino que le designó el ministerio de predicar las buenas nuevas a los judíos y a los gentiles. Y esto mismo hace Dios con nosotros. No nos espera, sino que nos salva cuando nosotros no le buscamos, y además que nos salva, nos hace ministros de la palabra, ministros del Evangelio, predicadores, proclamadores del Evangelio. Dios nos recuerda cómo fue el momento de Pablo. Y presten atención cómo Pablo desarrolla argumentando delante de un rey. Yo le leo el texto, es un poco extenso, se encuentra en Hechos 26, del 9 al 18. Dice así el testimonio de Pablo: yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Recuerden a Esteban. Y muchas veces castigándolos en la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Imagínense, 12 del mediodía, sol radiante, no había edificios que hagan sombra, una luz tapó la luz del sol. Era la luz de la gloria de Jesucristo quien se le presenta a Pablo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo dije entonces: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, y presten atención acá, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas cosas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo tuvo un conocimiento, Pablo tuvo una revelación por medio del Señor Jesucristo y entendió su llamado al Evangelio. Él está diciéndole frente a un rey: rey, yo iba camino a Damasco, yo iba llevando papeles o buscando firmas por aquellos líderes que motorizaban perseguir a los cristianos, encarcelarlos, pero cuando yo iba a buscarlos, el Señor se me apareció con el propósito de salvarme. Y no solo de salvarme, sino de llevar el Evangelio. Porque para esto me ha aparecido a ti, Pablo, para que abras los ojos de los incrédulos, para que conviertas a aquellos que están en tinieblas a la luz, para que arrebates a aquellos prisioneros de Satanás y los hagas prisioneros de Jesucristo. Pablo entendió el llamado. Ahora, ¿entendiste el llamado de Dios al Evangelio? ¿Entendiste el llamado que Dios tiene a formar parte de la iglesia para vos? ¿Tu compromiso con el Señor está basado en qué? ¿En conocerle? ¿En una religión? ¿En qué está basado tu compromiso con el Señor? ¿Qué impide si entonces realmente lo que Dios manda en su palabra, qué impide que tengas un compromiso serio con el Señor? ¿Qué es lo que te está impidiendo hoy que vos seas un ministro del Evangelio? Creo que hay que meditar en el corazón y pensar, ¿qué es lo que está impidiendo que vivamos con ese gozo que vivíamos cuando nosotros conocimos por primera vez al Señor? ¿Recordás ese momento? ¿Recordás el momento en que el Señor te salvó y anhelabas y cantabas y disfrutabas y orabas y compartías? ¿Qué pasó en todo ese tiempo que apagó el corazón? Timidez, desinterés, pecado sin resolver, falta de conocimiento, falta de convicción. ¿Qué es lo que te impide que te comprometas con el Evangelio? Pablo tuvo un conocimiento de su llamado al ministerio y se gozaba en eso. Él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjense el espíritu de Pablo. Se gozaba ¿en qué? En padecer por los creyentes. Gozarse en sufrir por las personas que aún no conocía. Pablo no conocía a estos hermanos.
Lejos de ser una carga pesada del ministerio, Pablo lo veía como un compromiso y además se deleitaba en servir en ese compromiso. Qué distinto es a nosotros, que muchas veces es una carga pesada, es como esa piedra que tiene que ser subida a un monte denso para predicar el Evangelio o ministrar a las personas. Muchas veces, y hay que reconocer, hermanos, que hacemos las cosas de mala manera, deseando estar en casa o con amigos, mirando una serie en Netflix, pasando tiempo en familia, que no está mal en sí mismo, pero el problema está en que deseamos mucho más nuestra familia, nuestro tiempo de Netflix, nuestro tiempo de fútbol, lo que sea, antes que comprometernos con el Señor. Ese es el problema. Porque si nosotros nos comprometemos con la causa del Señor, hermanos, créanme que vamos a llevar ese evangelio a nuestros hogares, vamos a preocuparnos por nuestros hogares, pero también nos vamos a preocupar por el incrédulo que vive fuera y sin Cristo. Cabe hacer preguntas como ¿por qué servir al Señor así o por qué entregarnos al Señor de esa manera? Bueno, creo que va a responder esta pregunta lo que nosotros entendamos por el compromiso y la razón del segundo punto que vamos a ver en un ratito sobre el Evangelio. Pero Pablo se goza en padecer. Esta es la realidad de la actitud del verdadero creyente, que se goza en el Evangelio y no solo en eso, sino se goza en padecer por causa de Cristo. Sin conocerle el Evangelio va a ser una carga y va a ser que no tengamos contentamiento, que no tengamos gozo. ¿Y saben qué es lo triste? Que cuando prediquemos el Evangelio, el incrédulo no va a desear la vida cristiana. Ese va a ser el problema. Porque va a notar que para nosotros es una carga. Martin Lloyd Jones, en un libro llamado Depresión Espiritual, dice lo siguiente: en cierto sentido, el cristiano sin gozo es una contradicción de términos y habla en contra del Evangelio. Por esta razón, la gente de hoy no tiene un interés en la verdad. Nada es más importante que librarnos de esta condición que da a quienes nos miran la impresión de que ser cristiano significa ser infelices, andar tristes y moribundos, y que los cristianos menosprecian la alegría y viven solo para trabajar. Son muchos los que aluden tal razón para no ser cristianos y para renunciar a todo interés que pudieran tener en la fe cristiana. Miren a los cristianos, exclaman, miren la impresión que dan. Son muy afectos a compararnos con la gente del mundo, gente que se muestra emocionada por aquello en lo que cree, sea lo que sea, dice Martin Lloyd Jones. Muy emocionados gritan en sus juegos de fútbol, hablan de películas que han visto y quieren que todo el mundo lo sepa. Los cristianos, por el contrario, con demasiada frecuencia dan la impresión de estar perpetuamente tristes, de ser infelices, faltos de libertad y carentes de gozo. No hay duda que esta es la razón principal por la cual gran número de gente ha dejado de interesarse en el cristianismo. Seamos enteramente francos y admitamos que, dice Martin Lloyd Jones, en cierto modo su actitud se justifica. Debemos vivir de tal manera que el incrédulo se siente impulsado de decir: quiera Dios permitirme vivir así, quiera Dios permitirme vivir en este mundo como viven los cristianos. Cuando el creyente vive una vida pesada o el evangelio como una carga, le está diciendo por sus hechos al incrédulo: no creas en lo que estoy predicando, no vale la pena ser cristiano. Eso es lo que demostramos nosotros cuando no entendemos por qué debemos comprometernos con el Señor, ni siquiera recordamos aquel momento en que el Señor nos salvó y por qué nos salvó. Y para nosotros ya es una carga. Pero Pablo está padeciendo, sufriendo por las personas y por el Evangelio. ¿Y cuál es la razón que Pablo tiene gozo en padecer, en sufrir? La razón es que para Pablo Jesucristo es su esperanza y no las circunstancias. Ese es el problema y el motivo del gozo de Pablo. Las situaciones, las circunstancias dicen dónde está la confianza del creyente. Para Pablo la confianza estaba en la esperanza que es Jesucristo, porque Pablo podía ver más allá del sol. Porque Pablo, decía Miguel Núñez, miraba más allá de la gloria. Estaba del otro lado de la gloria.
no estaba de este lado de la gloria. Cuando Pablo entiende que las circunstancias no van a mover su fe, es porque él tiene su fe puesta en la esperanza que es Jesucristo. Por eso él puede cumplir el ministerio y se goza en padecer por causa del Evangelio. Esto es el gozo de padecer y de cumplir lo que falta en las aflicciones, dice Pablo. Ahora, ¿qué es esto de cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo? Los comentaristas dicen que padecer por vosotros hace referencia a la estadía de Pablo en la prisión. Pablo está preso en ese momento, está preso en Roma. Era la situación en la cual Pablo se encontraba en el momento que está escribiendo la carta, prisionero. Esta era la situación de Pablo en la cual se encontraba cuando él escribe la carta. Y es interesante que él se goza en padecer la prisión por causa del Evangelio. De hecho, Pablo siempre se presentó como un prisionero de Jesucristo y nunca se presentó como un prisionero del Imperio Romano. ¿Se dieron cuenta? Cuando él está preso, él dice, yo Pablo preso de Jesucristo, yo Pablo preso, prisionero de Jesucristo. Él no dice, yo soy preso o estoy siendo prisionero por el Imperio Romano, por Nerón o por lo que fuera. Porque él entiende que la circunstancia, la situación en la que está, es porque Dios lo puso ahí. De hecho, tomaba toda ocasión para predicar el Evangelio. ¿Qué pasó con el carcelero de Filipos cuando él estaba preso? Hombres, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él y su casa fueron salvados por los méritos de Jesucristo. Pero Pablo en esta situación, cuando escribe la carta, si nosotros miramos un poquito más atrás de la carta de Colosenses y vamos al final de Filipenses, Pablo dice esto: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo preso. Los hermanos que están conmigo saludan. Los creyentes que están conmigo en prisión los están saludando. Todos los saludan. Todos los santos. Y especialmente los de la casa del César. ¿Qué quiere decir? Que aquellos soldados que custodiaban a Pablo se habían convertido al Evangelio. Y dice, los saludan los hermanos y los santos de la casa del César. Aquellos que me tienen como prisionero se están convirtiendo al Evangelio. Fíjense en la circunstancia en la cual estaba Pablo. Él dice, yo soy prisionero de Jesucristo, no soy prisionero del Imperio Romano. No estoy acá porque me trajeron. Estoy acá porque Cristo me puso. ¿Y qué hago? Cumplo con mi ministerio, el Evangelio, donde esté. Pablo no ignoraba que el creyente va a sufrir. Pablo no ignoraba que el creyente va a recibir cualquier cosa menos aplausos en la vida cristiana. Y Pablo cumple con lo que escribió en varios lugares. Él dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En 1 Pedro 4:14 dice Pedro, gracias. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Segunda Timoteo 3:12, y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quieren vivir de forma piadosa? Buenísimo. Sepan esto, va a sufrir persecución. Y Pablo era testigo de esto. Pero también Pablo anima en sus cartas a ver que el sufrimiento por estar comprometidos con el Señor y su Evangelio trae recompensa a futuro. Él dice en Romanos 8, 17 y 18, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara esto terrenal, el sufrimiento, con aquello que estamos esperando y es eterno. No tiene comparación alguna, dice Pablo. Si vamos a sufrir con Cristo, vamos a padecer con Él, también vamos a gozarnos con Él. Porque este tiempo no tiene comparación con el tiempo venidero. No hay comparación. El enemigo de nuestras almas, Satanás, sus demonios, buscan que nosotros perdamos el gozo cuando atravesamos por una situación difícil. Pero Dios frustra al enemigo al darnos gozo en medio de las difíciles situaciones en las cuales nosotros tenemos que atravesar. Yo no conozco la situación en la cual estás, pero puede llevarte a buen puerto que vos te goces en saber que Cristo Jesús tiene el control de esta situación. Pablo sabe que en este tiempo Nerón es el emperador de turno, pero que Dios lo puso ahí.
Él tiene claro esto, pero sigue: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este es un texto que ha traído confusión, que por amor al tiempo no lo vamos a desarrollar, pero que el católico habla como base de su idea de buenas obras y trabajar para ganarse el favor de Dios. Porque no alcanzó el sufrimiento de Cristo, es que nosotros padecemos lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces nosotros hacemos algo para poder alcanzar eso que Cristo no llegó a completar y que nos ha dado la responsabilidad a nosotros. Mentira y un engaño satánico. Cristo Jesús, en el pasaje anterior, nos reconcilió con Dios, nos perdonó todos nuestros pecados, murió por nosotros la muerte y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir para Él acercarnos a Dios. Y ya no hay más nada que hacer, porque Cristo lo hizo todo. Es por eso que Pablo dice: ahora yo soy ministro. Entonces tira abajo todo ese argumento. Pero ¿qué quiere decir Pablo con esto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, necesariamente tenemos que ir a los que saben. William Hendrickson dice en su comentario: Pablo está convencido del hecho de que sus padecimientos son para el beneficio del glorioso cuerpo de Cristo, la iglesia. Él está consciente de que la iglesia será confirmada en la fe gracias a que él soporta pacientemente y brinda un claro testimonio de sus padecimientos. John MacArthur dice lo siguiente: es el sufrimiento físico que padece a manos de quienes por odio persiguen a Cristo. Este es el resultado de su actividad en aras del beneficio y del crecimiento de la iglesia. En otras palabras, si Cristo padeció, el odio por sus enemigos recae sobre la iglesia, porque Jesucristo no está. Si Jesucristo vendría hoy mismo, estaría hoy mismo delante de nosotros, nosotros incrédulos, nosotros perseguiríamos a Cristo con todo el corazón. Cuando Pablo se va camino a Damasco y se encuentra con el Señor no le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Saulo, ¿por qué me persigues? Aquellos que persiguen a la iglesia de Dios están persiguiendo a Cristo mismo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El odio por Cristo se va a ver reflejado en el odio por aquellos que le quieren adorar, que quieren vivir piadosamente y que le aman con todo su corazón y predican el Evangelio porque están comprometidos con el Señor. Esa es la idea. Este odio es el que sufre la iglesia. Iglesias que se comprometen por la verdad tienen en algún aspecto una persecución. Y tomamos el rechazo de las personas como parte de eso. Nuestros hijos van a los colegios y sabemos que van a enfrentar un rechazo por sus compañeros. En el trabajo sos rechazado por tus compañeros. En la facultad, en el colegio, donde sea, sos rechazado cuando predicas el Evangelio. Todo aquel que quiera vivir comprometido con Cristo no va a recibir aplauso, como dijimos. Todo lo contrario, va a recibir odio, hostilidad, rechazo. Esto es lo que quiere decir Pablo con estas aflicciones que cumplen por la iglesia. Pablo en 2 Corintios 11, 23 en adelante dice: son ministros de Cristo como si estuviera loco, dice Pablo. Yo más. Y fíjense en lo que sufre Pablo, ¿no? En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Por qué 39 azotes? Porque la ley decía que aquel que cometía un delito grave tenía que ser latigado 40 veces, pero si el verdugo lo latigaba más de 40 veces porque se le pasó, el verdugo iba a ser latigado. Por eso, por las dudas, ellos contaban hasta 39 por si se confundieron y no llegaron a cumplir con un número. Pero lo que Pablo está diciendo es que 5 veces fue azotado por los judíos. No sé si en algún momento ustedes escucharon, seguramente que sí: me hice judío para ganar a los judíos, lo que dicen las Escrituras. Tenía un amigo, compañero, quizá, no sé si Juli se va a acordar, si está acá, no está. Este chico decía que se hizo rapero para ganar a los raperos. Se puso una iglesia rapera. Hoy están entregados al mundo por completo. Por sacar de contexto esto. ¿Saben lo que Pablo está diciendo cuando dice: me hice judío para ganar a los judíos? Es que 5 veces no rechazó ser azotado. Porque si Pablo decía: hey, soy ciudadano romano, el verdugo levantaba y no lo azotaba, porque era parte de la ley.
Pero Pablo, para no ser rechazado por el pueblo judío y que lo tengan como un gentil romano, Pablo se deja azotar cada vez que lo tienen que azotar, para que el pueblo no lo tenga como un gentil y publicano. Eso es tremendo, eso es hacerse judío para ganar a los judíos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. ¿Recuerdan? En hecho lo sacan a la calle pensando que estaba muerto por ser apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa, el peso más grande que llevo yo es la preocupación por todas las iglesias. Fíjense el compromiso que tenía Pablo con el Señor. Porque Pablo, según el texto 24, había sido hecho ministro según la administración de Dios, lo que Dios le dio para Pablo, que pueda ser un buen administrador. Dios le entregó el ministerio de sufrir como ministro del Evangelio con el propósito de que lleve la palabra de Dios. De hecho, Dios nos hizo a nosotros, cada uno, administradores de la iglesia. Y nos ha dado dones. Y nosotros nos excusamos en que Dios nos dio dones para servir en la iglesia, pero no nos dio el don de evangelista para predicar el Evangelio. Eso es un llamado a todo el mundo, a predicar el Evangelio. Nadie tiene excusas. Cada uno de los que estamos acá, empezamos de Rolo, vamos hasta Adrián, cada uno de los que están sentados acá, todos tienen un compromiso con el Evangelio y todos deben rendir cuenta delante de Dios por lo que han hecho con ese tesoro que es el Evangelio. No hay excusas para nadie. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. Y si un día confiaste en Jesucristo, créeme, hermano, porque dicen las Escrituras, que vas a rendir cuenta delante de Dios por lo que estás haciendo con el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 4, 1, 2, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. El propósito del ministerio y la realidad de comprometerse es que anunciemos, como dice el texto, cumplidamente la palabra de Dios. Fíjense en verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y qué es esto de anunciar cumplidamente la palabra de Dios? ¿Qué es esto de ser ministro del Evangelio, administrar lo que Dios le dio para que pueda predicar cumplidamente la palabra de Dios? Que Él debe anunciar el Evangelio sin diluir ni alterar el mensaje. Enseñar del principio al fin el mensaje. No podemos cambiarlo. Somos propensos, hermanos, a diluir el mensaje para no ser rechazados. ¿Se dieron cuenta? Somos propensos a hacerlo. Porque tenemos miedo a las personas. Y me incluyo. Tenemos miedo al rechazo, hermanos. Y esto es posiblemente porque no estamos teniendo una comprensión del Evangelio. Y no perdamos el sentido de asombro cuando leamos las Escrituras. Pero un día, cuando estemos delante de Dios, y cuando estén los incrédulos delante de Dios, un libro va a ser abierto. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, el que no esté inscrito en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego. No perdamos el sentido de asombro, hermanos, de que aquellas personas a las cuales nosotros no le predicamos el Evangelio, un día van a enfrentar ese momento de juicio para nunca más tener una oportunidad. Y no perdamos el sentido de asombro de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros, los creyentes. Pablo estaba comprometido en predicar a Cristo, solo a Cristo y la palabra, sin diluir, sin rebajar el mensaje, porque sabemos que si nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, tal cual están las Escrituras, vamos a ser rechazados. Pero para aquellos que el Señor salvó y que predestinó de antemano, aquellos que sus deudas fueron pagadas en la cruz del Calvario, ellos esperan que se predique el Evangelio.
Porque no hay otro modo, no hay otro método por el cual las personas sean salvas, sino es por medio del Evangelio. Por medio de oír el Evangelio. Por aquellos que salen y predican el Evangelio. De hecho, si vos estás acá y confiaste en el Evangelio es porque alguien fue y que te predicó el Evangelio. Es la manera de Dios. Dios no manda un ángel. Dios no se revela por situaciones. Él manda personas que predican el Evangelio y por medio del Evangelio y su palabra predicada, las personas son salvas. Esa es la forma de Dios. Pablo dice en Hechos 27, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No estimo ni siquiera mi vida. Y se dieron cuenta, él padece persecución, sufre, pero él no estima su vida. Y no la agarra como algo a que aferrarse su vida, sino que su meta es terminar con gozo el ministerio que recibió de predicar el Evangelio, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo había entendido esto. Este es el primer punto. Los otros van a ir más rápido. Para estar comprometidos con el ministerio, entonces, nosotros debemos conocer primero el llamado que tenemos por Cristo y el compromiso de predicar fielmente la palabra de Dios. Entonces nosotros nos comprometeremos con el ministerio, porque Dios nos hizo administradores de la iglesia para anunciar su evangelio. Y entendiendo este llamado, nosotros entendemos entonces la razón o el propósito del ministerio. Fíjense, la razón del ministerio, versos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La razón por la cual Pablo ama y se deleita en el ministerio es porque Cristo reveló el misterio que estaba oculto. Y este misterio es Cristo Jesús, la esperanza de Pablo, la esperanza de gloria. Y esto es hermoso, hermanos, porque nos muestra el motivo y la razón por el cual Pablo se goza en comprometerse con el Evangelio. Porque Dios mismo le reveló a Cristo y él abrazó a Cristo. Es su tesoro, ahí estaba su corazón. No estaba en las calles de oro, no estaba en los mares transparentes como el cristal, no estaba. Era Jesucristo su esperanza, Cristo mismo. Y hermanos, si tu esperanza no está en Cristo, ni en sus promesas, ni en sus propósitos, vas a vivir frustrado. Va a ser una carga el ministerio. Si tu esperanza está en ya no padecer enfermedades, en lo que sea, hermano, vas a vivir frustrado. Pero si tu esperanza es Cristo, estar con Él, verle cara a cara, esperar ansioso su venida, hermano, el ministerio va a ser algo deleitoso para vos. La idea de la palabra misterio ahí en la Biblia no es como nosotros la entendemos, algo que está oculto y que tenemos que encontrar y buscar a ver cuál es ese misterio. Y si no se resuelve, queda como aquel misterio sin resolver. No, el misterio en la palabra de Dios es algo que Dios va a ocultar, pero que en un momento Él mismo lo va a revelar. Este misterio era Jesucristo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios lo quiso revelar, lo manifestó lo oculto, y esto oculto era Jesucristo. Aquellos que los profetas trabajaron diligentemente, indagaron en qué momento y en qué lugar la persona que había de salvarlos iba a venir, ese misterio fue revelado porque Dios lo quiso revelar. En el cumplimiento del tiempo, en el momento que Él indicó, dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta realidad que estuvo oculta por siglos y siglos, dice el texto, ahora fue manifestado, ahora fue revelado Cristo Jesús. Dios hecho hombre, la revelación de Dios. Todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios tiene, se revela en la persona de Jesucristo. Jesucristo es quien revela todo lo que Dios es. En un momento uno de sus discípulos dice, muéstranos al Padre. Estoy acá, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Todo lo que Padre es, todo lo que Dios es, está revelado en la palabra encarnada. Todo lo que sale de la boca de Dios, lo que sale de la boca de Dios, está expresado en la persona de Jesucristo. Este Dios que es hombre, es quien revela a Dios. Ese es el mensaje, este es el misterio oculto, que Dios se hizo hombre y se mostró por medio de Jesucristo, una persona.
Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud, todo lo que es Dios está en Jesucristo. Este es el misterio que Dios revela. Pablo hace una declaración perfecta en Efesios acerca de este misterio. Dice, Efesios 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí está. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayen, dice Pablo, por mi sufrimiento, no desmayen por mis tribulaciones. Hermanos, créanme que para esto me llamó Dios, para ir y predicar las inescrutables riquezas, el misterio que está oculto. No desmayen, porque esto es mi gloria, que el Evangelio está haciendo efecto y las personas se están convirtiendo. Esa es la gloria de Pablo. Este misterio que no se descubre por la capacidad intelectual del ser humano, sino que Dios quiere revelarla por su propia voluntad a quien quiere, para que su pueblo conozca la verdad. Este Mesías prometido en el Antiguo Testamento reveló toda la intención de Dios de salvación, de redención, de justificación, de reconciliación, de adopción. Todo lo hizo Dios. Entonces la razón o el propósito de Pablo para el ministerio es que Cristo fue revelado. Ese es el propósito por el cual sufre. Primero se compromete y la razón es porque Cristo mismo fue revelado. Él vio a Cristo y se enamoró de Cristo. Isaías dice, no hay atractivo en Él para que le deseemos. Claramente no hay atractivo para nosotros, si no conociéramos al Señor, en ver a un Cristo crucificado. Hay un hombre que es Dios y que te salva de tus pecados. ¿Y cómo lo hace? Muriendo en una cruz. No es atractivo para el incrédulo. Pero Dios en su tiempo lo hace atractivo cuando saca la venda que hay de nuestros ojos y nos permite ver por el Evangelio y en el rostro de Cristo la gloria del Evangelio y nosotros nos enamoramos de Cristo. Hermano, recordá el momento que confiaste y creíste en Jesús. Recordalo. ¿No estabas enamorado de algo que aborrecías? ¿De algo que no era atractivo para vos? Si no es una obra sobrenatural de que Dios quiso revelarte a Jesucristo, decime qué es entonces. Que hoy quieras vivir entregado por el Evangelio. Que Pablo esté dispuesto a sufrir por el Evangelio. ¿Qué es si no es que Cristo Jesús te salvó porque Dios lo reveló a Él? Este es el tema principal de la Biblia. La redención de los pecados del pueblo. Y el personaje principal de las Escrituras es Jesucristo. Tanto el tema como la persona es el centro del mensaje del Evangelio. La esperanza que se predica. Entonces, para estar comprometidos con el ministerio debemos ¿qué? Conocer primero el llamado que tenemos al compromiso de predicar fielmente la palabra de Dios. ¿Y qué predicamos? La razón. A Cristo como la esperanza de gloria. Esta es la razón por la cual Pablo hace el ministerio. Entendiendo nuestro compromiso y la razón con el ministerio, vamos ahora a ver el último punto, la finalidad del ministerio. ¿Cuál es el fin del compromiso del ministerio del Evangelio? Dice verso 28-29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual
también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La finalidad del ministerio, la meta del ministerio es anunciar a Cristo, el misterio revelado. Y Pablo nos dice, nos muestra cuál es la forma de predicar y mostrar a Cristo o de anunciar. Y lo dice que son por medio de dos formas en presentar el Evangelio. Primero, amonestando y segundo, enseñando. La palabra anunciar significa declarar públicamente un hecho total, una historia de un suceso. Si nosotros, estando en la calle, vemos un accidente y se nos pregunta qué pasó, nosotros queremos ¿qué? Contar todo lo que pasó. Nosotros nos enteramos de algo, pasó algo. Y sabemos que la persona que se está acercando nos va a preguntar, nosotros queremos contarle que todo el suceso, todo lo que pasó. Eso es lo que quiere decir Pablo, anunciamos todo, públicamente anunciamos todo lo que pasó, toda la historia, de principio a fin, de que el hombre cayó en pecado, que el hombre fue condenado, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los hombres de sus pecados, que Él murió en una cruz, cargó tu pecado, cargó mi pecado, llevando los pecados hasta el fondo del mar para hacernos justos. No que somos justos, sino que Él nos declara justos por su vida. Pero esto sucede cuando Él resucita de los muertos. Cuando Él resucita, su justicia es imputada a nosotros y nuestros pecados fueron imputados a Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Esto anunciamos cumplidamente. No diluimos el mensaje, predicamos todo el mensaje. No habla necesariamente de la predicación de aquellos que enseñan desde un púlpito, sino a todos aquellos que conocen la verdad del suceso, de lo que pasó en verdad. Toda esa verdad es la que nosotros anunciamos. Es por esta razón que nosotros los creyentes, que hemos conocido la verdad revelada de Dios como la esperanza, debemos proclamar públicamente esto. Públicamente. Todos se tienen que enterar de este mensaje. No se puede perder ninguno de escuchar el mensaje. Todos deben escuchar el mensaje. Ahora dice Pablo, ¿cómo debemos anunciar este mensaje? Bueno, primeramente amonestando. Y la idea de amonestar es que debemos advertir a todo hombre. Advertir. Pablo usa esta misma palabra en 2 Tesalonicenses 3:14 diciendo hacia aquellos hermanos que no andan rectamente. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Y no juntéis con él. Fíjense qué duro que es Pablo. Para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle, advertirle como hermano. Esta es la idea de amonestar, advertir sobre un suceso que está por cometer. El tiempo verbal indica que lo debemos hacer todo el tiempo es que estamos anunciando, amonestando a todo hombre. Todo el tiempo, es una acción presente en la vida del creyente. En este sentido de amonestar es que advertimos a todos los hombres acerca del pecado, acerca de la ira de Dios, acerca del juicio que van a enfrentar en todo momento. Es el ministerio al cual Dios nos llamó. Esta es la finalidad del ministerio, predicar el Evangelio, predicar todo el Evangelio, anunciando públicamente a todos los hombres, amonestándolos, advirtiéndolos del juicio de Dios, de la ira, del pecado. Pablo dice la manera en que lo hace en Hechos 20:31. Por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas, de advertir con lágrimas a cada uno de ustedes. Entonces anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre, no a algunos, sino a todos los hombres, pero también anunciamos a Cristo enseñando a todo hombre. La enseñanza es la razón por la cual amonestamos. Nosotros amonestamos y explicamos. La amonestación debe tener una razón de ser. Esa razón de ser nosotros la vamos a enseñar. Y es por eso que cuando nosotros amonestamos debemos enseñar explicando la advertencia la cual nosotros estamos anunciando. Si no queda inconclusa la confrontación. Ahora, somos expertos en hacer eso. Somos expertos en quizás predicar una parte y dejarlo inconcluso. Amonestamos, pero no enseñamos el por qué. Y esta palabra enseñar nos habla de explicar la verdad del suceso, de esto que estamos anunciando. Hay una verdad, amonestamos y explicamos. Porque no solo advertimos, sino explicamos. Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos todo el tiempo. Eso es la idea, todo el tiempo estamos explicando el suceso. Y mismo el Señor Jesucristo dijo que esto se debería hacer cuando predicamos el Evangelio. Mismo Señor dice en Mateo 28:19, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, anunciamos de dos maneras, amonestando y enseñando a todo hombre. Ahora, esta enseñanza es la parte práctica de lo que nosotros estamos conociendo. Por ejemplo, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra Dios. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La amonestación, perdónense unos a otros. La enseñanza, porque Cristo nos perdonó. Entonces, cuando hay dos niños peleándose, nosotros decimos, ¡hey! Se terminó, dejen de pelear, perdónense. Pero si nosotros se lo decimos a un grande, va a decir, ¿y vos quién sos para pedirme que perdone? Entonces nosotros decimos, perdónense unos a otros, amonestamos y enseñamos, porque ¿saben qué? Cristo Jesús nos perdonó a nosotros. Y de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros los creyentes, nos debemos perdonar. Esa es la idea de amonestar y enseñar. Advertimos y enseñamos el porqué de las cosas. Anunciamos, amonestando y enseñando a todo hombre que Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Y tiene sentido luego de que Pablo hable de la reconciliación en pasajes anteriores. Entonces el objetivo de esta presentación o anuncio, dice el verso, fíjense en 29, para lo cual también, verso 28, perdón, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito, el objetivo de la presentación del Evangelio, presentar a todo hombre. La tercera vez o la cuarta vez que usa Pablo este término, todo hombre, en este versículo, es imperativo, es un mandato que se predique sin excluir a nadie. A veces nosotros somos expertos a quién debemos predicar y a quién no debemos predicar. Es como que tenemos una mira sobrenatural en nuestros ojos que decimos, a este le predico, a este no le predico, a aquel no me va a escuchar, este sí, a este no. No, a todo hombre. No hay excusas, no hay excusas. A todo hombre predicamos, no excluimos a nadie, a todo. Clase social alta, clase social baja, clase social media, sea hombre, sea mujer, sean niños, sean adultos, sean ancianos, todo hombre, no queda excluido nadie, todos deben escuchar el mensaje, a todos. Familia, compañero de trabajo, compañero de facultad, a todo hombre debemos anunciar el Evangelio. Hermano, tengamos en mente que vamos a rendir cuenta por esas cosas. Y el motivo de presentar a Cristo es que presentemos a todos los hombres perfectos, completos, maduros. Ese perfecto es sinónimo de maduro, y ser maduro en las Escrituras es ser parecidos a Jesucristo. Entonces nos da a entender que la meta de predicar el Evangelio no es solo que se salven las personas, sino que santificándose esas personas sean presentadas a Cristo como perfectos. Acá están, Señor, aquellos que has salvado están siendo perfeccionados, están completos hasta la medida de la estatura de Cristo. Epafras, quien lleva la carta a Pablo, no lleva la carta, él lleva la información de la iglesia, dice, el cual es uno de vosotros, dice Pablo, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos, ahí están maduros, completos, en todo lo que Dios quiere. Y finalizamos con la causa de Pablo. Versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo trabaja para presentar a todos los hombres perfectos en Cristo. Pablo trabaja sin parar. Lo hace por medio de la predicación del Evangelio, anunciando, enseñando, amonestando a todos los hombres. Esta palabra trabajo da la idea de llegar al agotamiento, a estar totalmente exhausto, cansado, ya sin poder moverse. Y creo que ninguno ha llegado a ese punto. Dice Hebreos 12, 3, 4, considerad aquel que sufrió tal contradicción, este Cristo, de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Si hemos sido llamados por el Señor, hemos entendido el motivo por el cual nosotros debemos comprometernos, debemos ser diligentes y trabajar hasta el cansancio por causa del Evangelio. No perezosos, sino como diligentes hasta estar exhaustos por causa del Señor. Pero Pablo trabaja luchando.
Y el tiempo presente indica que siempre está compitiendo, luchando, siempre está trabajando en eso. La palabra luchando habla de agonizar, como un atleta que se prepara para competir. Yo he dado en Carapachay esta ilustración. A mí me encantaba en mi vida pasada y lucho con eso, en verdad, con el amor hacia el boxeo. Siempre me gustó el boxeo, siempre, de chiquito me gustó el boxeo. Y antes, cuando yo veía con mi abuela, que mi abuela fue la que me metió en el tema del boxeo, peleaban a 15 rounds con unos guantes más pesados. Y vos llegabas a ver el round 15 donde ya estaban exhaustos, donde no podían mantener los brazos levantados para cubrirse con la guardia, sino que estaban cansados, peleaban, luchaban hasta el final y vos los veías pegando al final, pegando hasta el último, y cuando terminaba el último round, el round 15, se abrazaban porque ya no daban más, exhaustos, cansados. Esa es la idea de Pablo, luchamos hasta estar cansados, hasta no dar más, hasta el agotamiento, luchamos y trabajamos. Luchamos contra el pecado, luchamos contra nuestra carne, luchamos contra Satanás y sus huestes, luchamos contra nuestras conciencias, luchamos todo el tiempo con aquello que impide que la gloria de Dios en el Evangelio sea expuesto. Luchamos todo el tiempo. Pero ¿dónde obtiene Pablo esa fuerza? ¿Dónde Pablo obtiene ese gozo? ¿Dónde Pablo obtiene esta fuerza para trabajar y luchar? En Dios, solamente en Dios. La idea del pasaje es luchando según la energía de Dios que obra en mí, dice Pablo. El poder de Dios actuando en el creyente, su fortaleza, su gracia fortaleciendo al creyente. Fíjense, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa en mí. Lo hago porque Él me fortalece, lo hago porque es su fuerza, no la mía. Lo hago porque Él me impulsa, lo hago porque su gracia me lleva a hacerlo. De hecho, en un momento Pablo dice al Señor, quítame de mí este aguijón. Y el Señor que le dice, bástate, que mi gracia te alcance. Ese es mi poder. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad del creyente. Cuando el creyente no da más, cuando el creyente está exhausto, Dios se glorifica porque Él lo va fortaleciendo. Esa es la idea de Pablo. Entonces, hermanos, si entendimos el compromiso, la razón y la finalidad del ministerio, si realmente el Señor te llamó a ser parte de la iglesia, entonces debes estar comprometidos con el Señor. No hay excusa. El compromiso con el Señor se va a ver reflejado en cuánto y cómo predicas el Evangelio, en tu amor por los perdidos. Pero entiendo que muchas veces las circunstancias, las situaciones nos llevan a alejarnos de esto, nos llevan a frustrarnos, a querer tirar la toalla, como decía Wiersbe. Pero ¿saben qué? Dios es misericordioso. Y Dios ama al creyente, a su hijo que se arrepiente de esto y se vuelve a Él de todo corazón. Y hay una nueva oportunidad siempre para el creyente, de gozar, de disfrutar de la gracia de Dios y de predicar el Evangelio con todo el corazón. Nos vamos a gozar en las circunstancias difíciles, nos vamos a gozar cuando presentemos a Cristo como la esperanza de gloria, anunciando a todo hombre, enseñando, amonestando en todo lugar. Ahora la pregunta es si está dispuesto a hacerlo. La obra acá comienza, hay mucho pueblo en la costa, hay muchas personas, según las Escrituras, que sus pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario y ellos no lo saben y están esperando inconscientemente de que se le va a acercar el Evangelio porque es el método de Dios. Tienen un llamado, tienen un compromiso, tienen un tesoro en sus manos, tienen el poder transformador que puede librar el alma del creyente. Cuando hablaba hace un tiempo con unos adolescentes, me tocó enseñar en el grupo de adolescentes hace tiempo, y hablaban acerca de los héroes, no me acuerdo de qué hablaban, pero les decía en cuanto a estos héroes que nosotros vemos, los Avengers, los Vengadores y demás, que intentan salvar al mundo, hay un solo hombre que puede salvar al incrédulo de sus pecados, y ese es Jesucristo. A ese nosotros presentamos, a ese anunciamos. Y mi querido amigo, quiero decirte que si no es tu vida eso, si no es lo que estás viviendo, si no hay gozo, si no hay amor por el Señor, dicen las Escrituras que debes examinarte si estás en la fe o no. Y hay perdón de pecados a todo aquel que deposita su confianza en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Todo hombre es pecador
No hay nadie que se pueda defender delante de Dios. Un hombre que ha codiciado a una mujer, por más que no haya adulterado físicamente, adulteró en su corazón, se hace culpable. Se hace culpable delante de los ojos justos de Dios y debe ser condenado. Pablo dice, yo no sabía lo que era la codicia hasta que leí en la ley que decía que la codicia era pecado. Y ahí entró el pecado en mí y por tanto la muerte. Ese pecado es quien te condena delante de Dios. Ese pecado te separa de Dios, pero dicen las Escrituras que Dios puso como aplacador, como propiciación de la ira de Dios a Jesucristo, donde la ira de Dios cayó sobre Él, para que todo aquel que confía en Él, en sus méritos, en su muerte en la cruz, en que Él cargó sus pecados, en que Él murió y resucitó al tercer día para justificarte, dice que lo hace salvo. Pero al que no cree, dice que la ira de Dios que cayó sobre Jesucristo está sobre el incrédulo y que un día va a ser derramada. Estás a tiempo de pedirle perdón, de arrepentirte de tus pecados, creer y confiar en la obra salvadora de Jesucristo y entregarte por completo a Él. Pero también, hermano, si te alejaste, si te olvidaste del Evangelio, hay perdón y arrepentimiento para aquel que lo hace de todo corazón y vuelve a ese primer amor que había perdido. Dios es grande y misericordioso, compasivo para los que le buscan. Y ese Dios es a quien nosotros predicamos como esperanza de gloria, la razón, el propósito y la finalidad del ministerio. Amén. Dios y Padre eterno, gracias por tu Evangelio, Dios. Gracias porque este Evangelio nos ha salvado, nos ha dado vida, Dios, nos ha levantado de los muertos y este Evangelio transformador es el que nosotros los predicamos. Esto se resume en Cristo, la esperanza de gloria para el mundo que está perdido. Dios, las circunstancias, las situaciones opacan tu gloria cuando nosotros nos enfocamos en eso. Ayúdanos en tu gracia a ver más allá del sol, al ver el futuro, Dios, de estar con Cristo, predicando el Evangelio a los incrédulos, salvando almas, trasladándolas de un reino de tinieblas a tu reino de luz admirable, para gloria de tu Hijo, Señor, y el bienestar de la iglesia. Oro por este lugar para que sea un lugar donde se predique el Evangelio, donde se predique y se defienda la verdad, para tu gloria, para el bien de los salvos, para el bien de la verdad que es tu palabra, Dios, y para el gozo de todos nosotros. Oramos por esto, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.